Vamos a fijar estos 9 tientos con una cinta de papel, los vamos a unir y los vamos a colgar luego de un punto de fijación, ya sea un tornillo en una madera, una manija de una puerta, con una soguita, donde sea que después se pueda tirar bien de la trenza. Vamos a dividirlos, 5 de un lado, 4 del otro y comenzamos. Del lado externo, del lado de 5, pasamos sobre 2 y bajo 2. Luego del otro lado también sobre 2 y bajo 2. Vamos a repetir el mismo movimiento. Lado externo, sobre 2 y bajo 2. Del otro lado, lo mismo, sobre 2 y bajo 2. Pronto vamos a comenzar a ver la doble espiga. Todavía aún no se aprecia, pero ya enseguida la vamos a empezar a ver. Continuamos haciendo el mismo movimiento, siempre de un lado sobre 2 bajo 2, del otro lo mismo, sobre 2 bajo 2. Recuerden siempre tirar de los tientos para que la trenza se vaya armando bien ajustada. Continuemos mirando cómo es el movimiento y ustedes lo pueden ir acompañando con el trabajo que van a ir haciendo ustedes con sus tientos. Así pueden ir copiando lo que yo hago y deteniendo si hace falta. Con este tipo de trenza se pueden realizar muy fácilmente cinturones, agregándole un cuero en la punta para formar la punta del cinturón y otro cuero del otro lado para sostener la hebilla. Vamos ahora a avanzar un poquito en el movimiento, que siempre debe seguir igual, y vamos a mirar ya cómo se observan bien la doble espiga. Vamos a seguir tejiendo de la misma forma, sobre 2 bajo 2, del otro lado igual, sobre 2 bajo 2, siempre comenzando desde el exterior hasta terminar la trenza. Una vez que la terminamos, la cerramos con papel y la sacamos del punto de fijación. Así quedó terminada. Repasemos la técnica. Se requieren 9 tientos, se divide en 5 y 4 y el movimiento es sobre 2, bajo 2, del otro lado igual y se continúa del mismo modo hasta terminar.